¿Qué tal, amigos? El tema con el cual vamos a cerrar la semana en esta cápsula de viernes reviste la mayor de las importancias. Espero lograr convencerlo a usted de ello y generar también al mismo tiempo un cierto interés por ver las inversiones con otra óptica. Le planteo primero el contexto, la cuestión general. Una de las cosas que tenemos en México, que es perversa en el uso de los recursos públicos, es que no nos preocupamos por la rentabilidad de todo proyecto donde van recursos públicos. ¿Y por qué digo recursos públicos y no recursos en general? Porque en el caso de recursos privados, si hay un quebranto o hay un uso indebido en un proyecto de inversión de recursos privados, el inversionista tendría que responder ante la fuente financiera. Él tendría que haber aportado ciertas garantías, entonces el banco o la financiera que le haya prestado X cantidad de pesos o de millones, etcétera, al haber un fracaso, al no venderse aquel producto o no ser el que querían los consumidores, en ese momento él ejecuta, embarga y obtiene las garantías y son, repito, recursos privados. Pero en el caso de los recursos públicos hay que tener muchísimo cuidado, incluso porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos específicamente establece condiciones que debe cumplirse en tratándose de invertir recursos públicos. Y aquí hay que hacer otra aclaración. Yo no sé si usted conoce algo del tema de la evaluación de proyectos. Hay dos formas o dos posiciones para evaluar un proyecto de inversión. Cuando se trata de la inversión de un particular, de un empresario privado, se dice evaluación financiera del proyecto. Y el punto de vista del que lo está evaluando es desde el inversionista. Esa es una forma de evaluar proyectos de inversión. La otra es la evaluación económica o social de los proyectos. Y ahí este tipo de evaluación, que es una metodología un poco diferente de la primera, se debe a que es la sociedad como un todo la que está realizando la inversión y para ello utiliza recursos públicos que el gobierno toma de la sociedad. Intervienen otros criterios. Los ingresos en el flujo de fondos proyectados muchas veces son intangibles, pero hay que darles un valor o darles un monto para que puedan ser incorporados en esas proyecciones. Pero repito, la evaluación económica de un proyecto es cuando estamos hablando de que el sector público es el que hace la inversión, para no decir la sociedad en su conjunto. La Constitución establece, pues, reglas o condiciones muy precisas cuando el gobierno, ejerciendo las funciones legales que tiene, hace una presa, una carretera, un libramiento, una planta potabilizadora de agua potable, una planta de tratamiento de aguas residuales, alguna escuela, etcétera, etcétera. Cualquier proyecto, un ferrocarril, alguna cosa así. Muy bien. ¿A qué viene esto? Le decía al principio, a que nuestros gobernantes, primero por ignorancia, segundo porque son algunos de ellos, no todos, muy pícaros, entonces no les interesa ese tipo de evaluación porque el resultado sería negativo, entonces ya no podría invertir esos recursos y el compadre le iba a reclamar. ¿Qué pasó, compadre? Pues si yo ya tenía hasta gastado lo que me iba a ganar de ahí en el contrato, etcétera, etcétera. Pero es muy importante aclarar también que esto que le voy a señalar no es privativo de López y de las personas que lo rodean, sino también en este gobierno, en el anterior y en el anterior y en el anterior. ¿Recuerda usted esa cosa que parece galleta de nieve? Eso que está aquí, ahí llegando a Chapultepec, yendo por Reforma, que ya se ha perdido en el paisaje porque hay 3 o 4 edificios monstruosos ahí donde ya esto pues ya no se sabe qué, son dos paneles que están ahí. Muy bien.
Ese proyecto con el cual íbamos a celebrar el centenario y el bicentenario, el bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia y luego el centenario de la Revolución, fue aquello una cosa, no voy a decir desperdiciada, se invirtieron recursos, pero fue una locura, 2 o 3 veces el monto proyectado. Muy bien. Estamos escuchando una y otra vez de un proyecto que se ha estimado por parte de López costará 150,000 millones de pesos, del cual solo sabemos el nombre, Tren Maya. No se conoce su trazo, no hay ningún estudio de ingeniería, no se sabe cuántos puentes, no se sabe las características de los suelos por donde estaría cruzando el ferrocarril. Hay una zona protegida, una reserva natural, etc. Sin embargo, ella dijo 150,000 millones, Tren Maya, no tenemos nada más. ¿Hay alguna evaluación somera? Al menos no la conozco yo y creo que además ni existe. Y a eso le agrega usted la modernización de 6 refinerías, la construcción de una nueva y también un dinero para que Pemex vuelva a perforar y a extraer más petróleo, porque en poco tiempo vamos a estar recuperando los 600,000 barriles que se han dejado de extraer en los últimos años, etcétera, etcétera. ¿Le han hablado a usted de alguna evaluación de algo? Porque además ni siquiera lo ha anunciado el director de Petróleos Mexicanos. Esto ha sido López y la eventual secretaria de Energía, la maestra Rocío Nale. Muy bien. Todo esto viene a cuento por lo siguiente. Le leo a usted del texto de la Constitución en el título 7º que se llama Prevenciones Generales. El artículo 134, el primer párrafo, son 3 renglones nada más. Establece la Constitución, artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con, ojo, eficiencia, eficacia, economía y los que ya conocemos, transparencia y honradez. Pero me interesan los 3 primeros. Repito, eficiencia, eficacia y economía. Para que usted pueda determinar como gobernante o como funcionario si un proyecto debe seguir, es decir, debe llevarse hasta sus últimas consecuencias, usted como responsable de ese proyecto tiene que probar que se ha hecho una evaluación que pruebe que se hará un uso eficiente, eficaz y respetando cuestiones de tipo económico. ¿Hay eso en algún proyecto de los que ha anunciado López? Para nada, ni siquiera han dicho que lo van a hacer. ¿Qué pasa cuando el funcionario no respeta esto que mandata la Constitución? Para eso nos vamos al artículo 109 constitucional, que es el título 4, que dice así: de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Dicho de otra manera, en el párrafo aquel que le leí del 134, dice cómo deben analizarse los proyectos, o sea, qué debe probarse de un proyecto para poder continuar con él. Que los recursos se usen con eficiencia, con eficacia y economía. Y aquel funcionario que no respete eso, puede en un determinado momento, dice la Constitución en el mismo 109, los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidades frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente. 1. Se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le estoy diciendo a usted con la lectura de estos párrafos del artículo 134 y 109? Que es una gran irresponsabilidad del gobernante anunciar proyectos a lo tarugo, así en lo general,
sin darle la importancia debida a la evaluación, a buscar la rentabilidad, determinarla, de esos proyectos. Y aquí entramos a una parte que espero explicarme claramente. Si no, le ofrezco una disculpa anticipadamente. Hay dos maneras de evaluar o dos perspectivas para evaluar un proyecto de inversión. Si se trata de la inversión de un particular, se habla de la evaluación financiera de un proyecto. Si ese proyecto fracasa, pues, es bronca del inversionista, él se arreglará con el banco, le embarga, le quita, le da garantías, etc. Esa es una perspectiva, una visión de la evaluación de proyectos. Pero hay otra que es la que nos interesa, la evaluación económica de proyectos. Y esto es cuando quien está haciendo la inversión es el sector público, el gobierno federal, gobiernos estatales, etc. Y los recursos involucrados son recursos públicos. Ahí hay diferencias en la metodología. ¿Por qué? ¿Cómo va usted a evaluar, por ejemplo, una universidad? Pues no le va a poner usted precio a un profesionista titulado, pero se estiman algunos indicadores de tal manera que usted puede calcular la tasa de rentabilidad económica de ese proyecto. Lo que le quiero decir con esto es que todos los proyectos que promueva el gobierno federal o alguna otra entidad pública deben de ser evaluados con gran rigor, porque el artículo 134 de la Constitución dice deben ser con eficiencia, eficacia y economía. De tal manera que si de repente van a lanzarse a modernizar esas refinerías que dice la maestra Nale, y nadie hace un estudio de evaluación, el estudio técnico financiero o técnico económico de estas inversiones, los funcionarios responsables podrían ser sometidos a juicio político. El Tren Maya sería lo mismo. Dice, a ver, ¿quién está moviendo esta locura? López, a ver, señor López, ¿dónde ordenaron ya los estudios así? No, porque eso necesita. Pues lo que se necesita es hacerle juicio político a usted por su irresponsabilidad y por no cumplir lo que mandata la Constitución. Ahora, ¿López es el único que haría eso? No. En este gobierno y en el anterior han procedido, salvo honrosísimas excepciones, bajo las mismas libertades. Yo quiero que se haga el Tren Maya y se hace. Oiga, pero no es rentable, se van a tirar recursos, se hace porque se hace. Y que las 6 refinerías, señor, no tenemos petróleo ligero, el petróleo mexicano es petróleo pesado, se hace porque se hace. Por esa razón la misma Constitución establece que cuando los funcionarios en una actuación irresponsable le dañan el patrimonio del Estado, pueden ser sometidos a juicio político. ¿Le han comentado alguna vez López y la maestra Nale y el otro y que los ninis que van a tirar el dinero acerca de la rentabilidad económico-social, por ejemplo, de un proyecto como el de los ninis? ¿Alguien ha hecho siquiera un bosquejo de estudio para determinar sus bondades en términos de la eficiencia, la eficacia y la economía en el uso de estos recursos? Nadie. Eso es una irresponsabilidad y muestra además perversa, por otra parte, de la corrupción. Eso, proceder de esa manera, es corrupción. Y es la peor de las corrupciones. ¿Por qué? Porque se pretende vender algo que es muy bueno, cuando en realidad representa un daño para el erario, para el gobierno federal y para la sociedad entera, o al menos para los que contribuyen con sus impuestos a financiar esos proyectos. Espero haberle dejado a usted esta inquietud de cuando le hablen de un proyecto de inversión, y si usted tiene la oportunidad, preguntar cómo resultó la evaluación de este proyecto. ¿Se hizo el estudio correspondiente para evaluar desde el punto de vista económico este proyecto? No pregunte usted, no, ¿cómo que no voy a preguntar? Pues si yo soy el que contribuyo con mis impuestos. Eso es lo fundamental. No a matacaballo, tantas refinerías y que esto y que el otro y que el Tren Maya y la mentira que te eché y el tren transísmico. No, las cosas no deben funcionar de esa manera.
Pero repito, algo en favor de López, él no es el único que pretende comportarse de esa manera. Porque, repito, ha sido en este gobierno, en el anterior, y en el otro, y en el otro. ¿Será acaso porque no han leído la Constitución? No, no es eso. Porque les vale. Creen que tienen los recursos y sus ocurrencias y desatinos las tiene que financiar el sector público con recursos públicos para que ellos las inauguren, se tomen la foto y pasen a la historia. Eso debe terminarse. Espero que el tema haya sido de su interés, espero haber sembrado una inquietud en relación con los proyectos de inversión hechos con recursos públicos. Por lo demás, le agradezco su presencia aquí en este espacio, que como le he dicho, no me cansaré de repetirlo, es para usted, persona inteligente que quiere conocer cosas que normalmente en otras partes nadie las dice. Primero, porque no las saben, las desconocen, no tienen la menor idea, son menoridios, diría Eugenio Derbez. Y segundo, porque es para personas que se preocupan por el futuro del país y además tienen buena ortografía. Muchas gracias pues, y lo espero en 2 días, el domingo, en la videocápsula semanal, en este espacio que es el suyo y también un poquito el mío. Muchas gracias.